so that he could be with the people. de manera de poder compartir con la gente en la plaza. And the Pope after him, John Paul II, Y el Papa que lo siguió, Juan Pablo II, simplified a lot of the things the Pope normally did. simplificó muchas de las cosas que normalmente hace el Papa. And I remember when he came to Great Britain, Yo recuerdo cuando fue a Gran Bretaña and he went to meet the head of the Scottish Protestant Church. y fue a encontrarse con la cabeza de los protestantes, The Protestant de, Church in Scotland. de las iglesias protestantes de Escocia. As the head of the Protestant Church was trying to say something to the Pope, Mientras el jefe de la iglesia de Escocia estaba tratando de decirle algo al Papa, John Paul II bowed his head just a little, el Papa Juan Pablo II inclinó su cabeza and he said, un poquito. he said it twice, I am a servant. Y por 2 veces dijo, yo soy un siervo. And we see that this is exactly what Jesus told the apostles to do. He said, the greatest among you must be your servant. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. El más grande de ustedes debe ser un siervo. Then this was followed by Pope Benedict. Esto lo continuó el Papa Benedicto. Pope Benedict tried to bring some unity to the Catholic Church itself. El Papa Benedicto trató de lograr alguna unidad, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Tried to bring together the different factions. Trató de unir a las diferentes fracciones. And he opened the door to the Church of England, the Anglicans, Y abrió la puerta a la Iglesia de Inglaterra, a los anglicanos, in a very prophetic gesture. en un gesto muy profético. It was like unity in diversity, Fue como la unidad en la diversidad, saying to the Anglicans, you can keep your traditions. diciéndole a los anglicanos, ustedes pueden mantener sus tradiciones. And many of them came and they joined with the Pope. Y muchos de ellos vinieron y se unieron al Papa. Many people do not understand the importance of this. Mucha gente no entiende la importancia de esto. Questions were asked at the time, Se hicieron preguntas en el momento, en ese tiempo, and somebody asked this question. y alguien hizo esta pregunta. It's an important one. Es una pregunta importante. Does that mean that these people are now Roman Catholics? ¿Significa esto que estas personas ahora son católicos romanas? And this is the important answer. Y esta es la respuesta importante. No. No. They are Anglicans in union with Peter. Ellos son anglicanos en unión con Pedro. People didn't understand how important that was. La gente no entendió lo importante que esto fue. We need to think about this and thank God for it. Tenemos que pensar en esto y agradecerle a Dios por esto. It was a prophetic gesture, Fue un gesto profético, but there is much more work to do. pero hay mucho más trabajo que hacer. And you see, what a lot of people do not understand what went on at the synod on the family. Hay mucha gente, por ejemplo, que no entiende qué sucedió en el sínodo de la familia. And I'm going to end with this because I came back to the beginning. Y voy a volver a esto porque me fui al comienzo. One of the important beliefs for the Orthodox Una de las creencias importantes para los ortodoxos is the authority of the synod. es la autoridad del sínodo. What Pope Francis did with the synod on the family was to open up the synod so that everyone could have his say. Lo que hizo el Papa Francisco fue abrir el sínodo para que todo el mundo pudiera dar su opinión. It was an exercise in synodal government. Synodal government. Fue un ejercicio de un gobierno sinodal. The sort of thing the Orthodox believe in. Es el tipo de cosas en la que los ortodoxos creen. During the synod, the Pope was present, but he did not intervene. Durante el sínodo, el Papa estuvo presente, pero no intervino. And some Catholics were upset. Y a algunos católicos les molestó. Why doesn't the Pope get up and tell these people to be quiet?
¿Por qué el Papa no se para y le dice a esta gente que se calle? Because they didn't understand what was going on. Porque no entendían lo que estaba pasando. It's all about unity. Es todo acerca de la unidad. This is what I mean. We have to look at the signs. A eso es lo que me refiero. Hay que mirar los signos. Try to understand them. Traten de entenderlos. Don't jump to conclusions. No se apresuren a sacar conclusiones. It's very important what God is doing now. Es muy importante lo que nuestro Señor está haciendo ahora. And we must not rush to make judgments or to speak out our opinions. Y no nos debemos a adelantar o apresurar a juzgar, a dar nuestras opiniones. We need to look carefully at what is happening. Debemos cuidadosamente examinar qué está pasando And recognize the signs that God is giving us. y reconocer los signos que Dios nos está dando. When I was a student for the priesthood, Cuando era un estudiante en el seminario, in 1975 in England, en 1975 en Inglaterra, I went to a church leaders conference. fui a una conferencia de líderes en la iglesia. And at that time the atmosphere was very positive and hopeful. Y en ese tiempo la atmósfera era muy positiva y esperanzadora. And many of us thought that unity with the Anglican Church was very close. Y muchos pensaban que la unidad de la iglesia anglicana estaba muy cerca. But everything went wrong. Pero todo fue mal. Todo fue mal. The devil again, Nuevamente el demonio and human weakness. y la debilidad humana. But I never thought Pero nunca pensé that I would ever see que alguna vez vería a pope a un papa bow his head in front of a patriarch inclinar su cabeza en frente a un patriarca and say, "Please bless me in y the Catholic Church." decir, por favor, bendígame